Bendito y alabado es el Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por darnos Él este tiempo, esta oportunidad. El Señor Jesucristo dijo que los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre, ¿no? Por tanto, tener estos tiempos para estar juntos, tener estos tiempos para compartir la palabra del Señor, no hay ninguna duda que corresponde a una operación de Dios el Señor con nosotros. Damos gracias, alabamos en todo al Señor, ¿no? Muy bien, quiero invitarle a que comparta por favor conmigo la lectura de la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, por favor. La iglesia del Señor requiere, juzgamos, ir avanzando ya ahora entonces en el entendimiento de verdades de la palabra del Señor que nos son de toda necesidad. Necesitamos, como se nos ha enseñado, asumir que la vida de un hijo de Dios tiene dificultades, la tiene. Pero también debemos aprender y tomar en la fe del Hijo de Dios la convicción aquella de que en medio de las dificultades nunca estamos solos, nunca estamos solos. Y nada es por casualidad y nada es porque se descuidó el Señor y algo se le pasó. No es así. Hemos sido enseñados y sabemos que tenemos un gran Padre y un gran Dios con nosotros. Bendito y alabado sea el Señor, ¿no? En esta etapa entonces en que la iglesia debe asumir verdades ya del alma, verdades profundas, es que queremos compartir aquí Segunda de Corintios capítulo 5, hermanos, desde el versículo 17 al versículo 20. Amén. Desde el versículo 17 al versículo 20. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, aleluya, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Bendito y alabado es el Señor. Miren, amados hermanos, quiero que me permitan, por favor, que trabajemos un poquito en esta declaración del versículo número 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Acerca de este proceso necesitamos trabajar un poquito. Porque nosotros a veces, hermanos, como iglesia del Señor, nos distraemos y verdades tan profundas, sacrificios tan tremendos como el que hizo Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Mira la Escritura que se despojó de su gloria
y se vistió de siervo. Y estando en condición de hombre, aceptó en obediencia ir a la muerte, esa horrorosa muerte de cruz. Finalmente, como sabemos, muere en la cruz por todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y es sepultado también, y desciende a las partes más profundas de la tierra. La pregunta es, ¿por qué y para qué tanto sacrificio? ¿Por qué y para qué fue necesario que el Hijo de Dios lo hiciera de esta manera? Y el Espíritu Santo habla por el apóstol en esta porción de la Escritura cuando dice, hermanos, de modo que si usted me acompaña hacia arriba un poquito, por favor, comparta conmigo el versículo 14. Versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo, conocemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muy bien. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, ¿para qué? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea, el sentido de la muerte de Cristo lo hemos examinado, creo, también en alguna otra predicación, allí en el capítulo 14 de Romanos. Cuando declara el Espíritu allí que si vivimos, dice, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Porque dice, para esto Jesucristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Aquí va a decir, el amor de Cristo nos constriñe. Sí, porque si uno muere, primero Él muere por todos nosotros, muere por nosotros. Gloria a Dios. Pero dice, mire, debemos considerar esto. Si uno murió por todos, entonces todos hemos muerto. Hay una verdad allí que debe sernos revelada. Si Él muere por todos nosotros, entonces en su muerte todos nosotros ya hemos muerto. Hemos muerto para el pecado, para el mundo, para el sistema, para el maligno hemos muerto, hermanos. ¿Y por qué y para qué hemos muerto? En el versículo número 15 va a decir, 2 Corintios 5:15, y por todo murió, dice, para que los que viven, está hablando de nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y eso, hermanos, según lo veremos, va a afectar toda nuestra vida, toda, sin excepción. De hecho, en el versículo 16 dirá aquí también, de manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, luego de haber entendido esta verdad, luego de reconocer que si Cristo muere por todo, todos hemos muerto y todos morimos, para que el que ahora vive, ya no vive la vida anterior. El que ahora vive, entonces, ahora vive la vida de Cristo. Ya no vive para sí, vive para Él. Vive por causa de aquel que murió y resucitó de los muertos. De modo que, verso número 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. A nadie, hermano. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. En forma breve, pero hay dos verdades que uno debe examinar por la gracia de Dios. Cuando somos traídos, el Padre nos trae a Cristo su Hijo. El Padre nos trae, no lo olvide. Jesucristo dijo, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, si el Padre
pido perdón. Si el Padre nos trae a Cristo, hermanos, nos trae a Cristo en este entendimiento de que en Él somos nueva criatura, nueva creación. En esa nueva creación hay un hombre nuevo, hay una familia nueva, hay un pueblo nuevo. Por tanto, cuando dice de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, eso significa que uno debe empezar a revisar. Esto no es como yo quisiera, hermanos, un acto así de violento en que ya se cortan todas las relaciones de aquí para allá y comienza una relación superior, espiritual, preciosa. No, no es así. Hay un proceso del Señor. Pero ese proceso, como lo vamos a ver enseguida, pasa por un trato del Señor, por nuestro entendimiento. Pasa por un trato del Señor que nuestra alma debe alcanzar como una verdad superior. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Y por qué es de esta manera? Porque en la relación de familia lo que prima o debe primar es el amor. Sí, pero el amor, lo hemos conversado un par de meses atrás. El amor no es una cosa solo de sentimientos. Hermanos, sí actúan los sentimientos, pero el amor no es una manifestación de sentimientos nomás. Sí, porque hoy día tengo buenos sentimientos y mañana cambian. No, el amor, dijo el Señor, tiene que ver con esta palabra que recibimos. Yo les he dado un nuevo mandamiento, dijo el Señor, que se amen los unos a los otros. Entonces, bajo esa palabra, el apóstol dirá aquí, pero entonces la nueva familia es una familia que está toda bajo la misma palabra, bajo la misma instrucción, en que el amor ya no es sentimiento, participa el sentimiento, pero el amor es obediencia a la palabra, a la instrucción del Señor. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si no, se crea una lucha, una dificultad mayor de entendimientos. Es que quiero tanto a la tía. Sí, pero la tía puede ser una mujer idólatra, con un vocabulario inadecuado, con dependencias y por lo tanto esclava de varias pasiones. Y la Escritura va a decir que no hay ninguna posibilidad de que la luz y las tinieblas estén juntas. Entonces el punto es aquí, hermanos, primero, si estamos en Cristo, entonces, de aquí en adelante, el Espíritu nos va a ayudar. El Espíritu. Yo no estoy diciéndole haga esto o aquello, porque no puedo hacerlo. Pero sí debo compartirle la palabra del Señor. Si estamos en Cristo, de aquí en adelante, entonces, ya no conocemos a nadie según la carne. Fíjese que llega al nivel de decir, si alguno de nosotros, dice Pablo, conoció a Cristo antes de verlo como Señor, antes de entregarle la vida al Señor. Antes de reconocer que Él es el Señor, el Rey, el Dios de los cielos, que gobierna nuestra vida. Si antes alguien lo conoció a Él, ya no le conoce así. Sí, porque el que le haya conocido antes, seguramente le conoció como parte del pueblo, como parte de los judíos, como parte de la familia tanto allí en Nazaret. Pablo dice, no, eso se acabó desde que venimos a Cristo el Señor. Por causa de la salvación, nuestro entendimiento es que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es Rey. Y nuestra relación con Él siempre será de esa manera, en obediencia, en sujeción a lo que Él declara. Por eso que cobra tanto valor lo del 5:17 de 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, entonces es nueva criatura, es nueva creación. En esa creación no hay posibilidad de tener las cosas viejas, las cosas anteriores, las cosas antiguas, mezcladas, metidas con la nueva vida. Eso, hermano, eso no existe. La Escritura va a decir que el Señor no hace remiendo con paño nuevo en ropas viejas, porque el remiendo nuevo va a tirar de la ropa vieja y la va a romper más. El Señor no echa vinos nuevos en odres viejos, porque el vino nuevo va a romper el odre viejo. El odre tiene que ser nuevo.
porque el vino es nuevo. El vestido será nuevo, que no necesite parches. Esa es la figura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor respecto de esta necesidad de que todo sea hecho de esa manera? Por favor, Efesios capítulo 4, amados. Yo creo que el Espíritu nos va a ayudar para avanzar un poquito, para entender algo de esto. Efesios capítulo 4, por favor, mi hermano. Versículo 22. Versículo 22. Usted va a leer conmigo y va a observar que se establece allí la línea, la misma de que hablaba Pablo a los Corintios. Si alguno está en Cristo, eso provoca una línea divisoria. Eso establece un muro. Las cosas viejas quedaron atrás, se olvidaron. Las cosas nuevas ahora son las que deben ser consideradas. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada, las cosas viejas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo sé que lo conoce, pero nunca estará de más recordar. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Este siglo es el sistema, en la forma de vida que tiene el mundo que nos rodea. Mundo en el cual hemos vivido siempre, donde vivimos antes. Mundo con el cual compartimos sus formas, su pensar, su hablar y su hacer. Pero bendito sea, de allí nos rescató el Señor. Efesios capítulo 2 va a decir que el Señor nos ha dado vida cuando estábamos muertos en ese sistema, en ese mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Entonces, ¿qué va a decir? Romanos 12:2. No os conforméis, no sigan siendo parte de este siglo, sino, ¿qué corresponde? Transformaos por medio, aquí comienza, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, hay una meta y un entendimiento superior, hay un llamado del Señor. Pero ese entendimiento no se puede lograr, santos hermanos, no se puede lograr si el Espíritu Santo de Dios no opera en nosotros y nos provoca una renovación del entendimiento. Nuestra mente tiene que ser cambiada, nuestra mente tiene que ser lavada. Nuestra mente debe alcanzar entendimiento superior, pensamientos superiores. Debemos acercarnos a un grado de madurez para que, como dice Pablo, en algún minuto empecemos a hablar cosas superiores, cosas espirituales. Hablamos, dirá Pablo a los Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay un ejemplo de falta de madurez, pero también falta de renovación del entendimiento. Y antes que leamos algo juntos, quiero decirle, amado hermano, con mucho cariño, pero con el mayor cariño, no basta con que usted o el hermano o la hermana haya dejado alguna manifestación de pecado anterior y usted dice, no, sí, ya, estoy bien ahora porque aquello no lo tengo. Hermano, por favor, no basta con que alguien diga, no, que yo fui un alcohólico, el Señor me quitó el alcoholismo y ahora estoy bien. Tengo nueva criatura y estoy bien en el Señor porque no soy alcohólico. Gloria a Dios por ese milagro, gloria a Dios. Pero hay que revisar el contexto, el resto de la vida, hermano. Porque pudiera ser que ya no beba vino.
pero a lo mejor me alimento de otras cosas que son del sistema. A lo mejor mi hablar no ha sido cambiado. A lo mejor mis pensamientos siguen teniendo un gobierno del mal. Entonces, no es solo, es que el Señor me quitó, yo no sé, era bueno para ir al casino, era bueno para ir a jugar en las carreras de caballo, era bueno para gastar el dinero de la familia. Entonces, el Señor me cambió y aquello no está. Sí, pero a lo mejor sigo siendo un iracundo, a lo mejor sigo teniendo palabras ofensivas, a lo mejor no tengo todavía amor con los míos o con mis hermanos. El punto es que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Sí, pero esa nueva creación, esa transformación se inicia en la renovación del entendimiento. ¿Por qué no me acompañan brevemente, como siempre? A que veamos un ejemplo de aquellos que no pudieron renovar el entendimiento. Y porque su entendimiento no fue renovado, tampoco ellos fueron transformados y no alcanzaron la bendición y no lograron la meta, que es lo que el Señor no quiere que ocurra con nosotros, pues, hermano. El Señor quiere que vamos adelante a la perfección. El Señor quiere hacer de nosotros hombres y mujeres que alcanzamos, como dirá Pablo a los Efesios en el capítulo 4, alcanzamos la estatura del varón perfecto. ¡Aleluya! Eso es lo que el Señor quiere. Para eso nos llamó. Sí, pero esa transformación de lo que éramos a lo que hemos de ser pasa por la renovación del entendimiento. Les ruego me acompañe. El libro de Números, capítulo 13. Creo que este texto, no exactamente este texto, pero este libro lo hemos trabajado ya en algunas veces. Libro de Números, hermanos, capítulo 13. Por favor. ¿Ya lo tiene, verdad que sí? Números, capítulo 13. Mire, por favor. Como antes ya hemos conversado algo de esto, me imagino ustedes recuerdan que estamos hablando del tiempo aquel en que Moisés envía a 12 jóvenes para que espíen, para que vean, observen la tierra prometida y traigan noticias. En una linda forma de observar lo que había, lo que Dios había prometido, traer noticias al pueblo de tal manera que el pueblo tomara ánimo. Un pueblo que dudaba, un pueblo que no tenía mucha fe, pero si traían buenas noticias, entonces eso les iba a estimular. La idea era tan buena. Versículo número 30, por favor. Libro de Números, capítulo 13, verso 30. ¿Sí? Muy bien. Dice, entonces Caleb... Es que antes ya hablaron 10, gritaron, hablaron, dijeron cosas y dijeron que la cosa no era tan buena. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, aleluya, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Recuerdan que el Señor hay un minuto en que dice que todos los que vieron su gloria no van a ser bendecidos? ¿Recuerdan? Pero dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, ¿recuerda? Hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Bueno, aquí están, ¿ves? Están dando malas noticias los otros días, están quejándose. Y él dice, no, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Ve? El entendimiento, la mente, los pensamientos. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Mire lo que decían. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, si ellos no tenían mente renovada, claramente no la tenían.
Ellos no tenían capacidad para reconocer que Dios les había hecho una gran promesa, un gran ofrecimiento. Entonces, lo que tenían ellos era más bien un espíritu de muerte en sus vidas. Y mire, fueron. Hay antecedente aquí que habla de cómo recorrieron el lugar y trajeron muestra de la bendición de Dios. Sin embargo, lo que dicen es lo que está en su corazón. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo, mire pues, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Mire, y éramos nosotros, mire la visión que tiene este hombre, visión de sí mismos. Y éramos nosotros, dicen, a nuestro parecer, ¿se fija la mente? A nuestro parecer, como langostas. Y agregan, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo saben que así les parecíamos a ellos? Pero están abriendo su boca para que salga lo que hay en su corazón. 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Pero ¿cómo no, hermano? Con esas noticias, ¿quién no llora? ¿Quién no se lamenta? Si lo que están diciendo es que no tienen ninguna posibilidad. Obviamente este pueblo no entendió a quién debía escuchar. No entendió lo que Caleb había dicho. No, porque su corazón, era una mente que estaba llena de tinieblas. No había limpieza, no había renovación, no había una visión de fe, no había nada de eso. Mira el verso 2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, mire cómo gritaban: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Eso es lo que tienen en la mente. Eso es lo que está en su mente, en su corazón. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. De nuevo, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto, hermano? Verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué deseo de escucharles a ustedes. Qué deseos de observar cómo allí en cada casa, en cada familia, están haciendo un breve análisis de lo que acabamos de leer. ¿Les había ofrecido o no Jehová, Dios de los ejércitos, la tierra prometida? ¿Les había dicho o no que era tierra que fluía leche y miel? ¿Les había dicho o no que Él los iba a meter allá? ¿Les había mostrado o no les había mostrado todo su poder? No solo allá en Egipto, de donde les sacó con mano poderosa, sino que también en el desierto había estado mostrándoles ya su gloria. ¿No lo hizo con el Mar Rojo acaso, abriendo las aguas para que pasaran en seco? ¿No les estaba alimentando todos los días con maná, con pan del cielo? Sin embargo, en sus mentes había un solo pensamiento, había un solo deseo. Queremos volver a Egipto, queremos morirnos en Egipto, porque claramente por falta de fe no había vida en ellos. La muerte gobernaba su alma. Por eso que si me acompaña y vuelve conmigo a Efesios capítulo 4, amado hermano, Efesios capítulo 4, si me acompaña, vamos a recordar lo que ya hemos leído en el versículo número, veamos 22 y 23, por favor. El 22 dirá, en cuanto a la pasada manera de vivir. Está hablando de Egipto en un sentido espiritual, ¿cierto? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre. Despójense de los recuerdos, de la forma de vida, de lo que antes eran y hacían. Viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, verso 23, y renovaos en el espíritu. Ese es el punto. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa es una oración que hay que hacer todos los días. Señor, renueva mi entendimiento. Señor, dame una mente nueva, una mente espiritual, una mente que va adelante, una mente que te cree, una mente que te obedece. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, tareas concretas que el hombre debe, hermano, que el hombre debe sacar adelante. Tareas concretas. Verso 25, por lo cual dice, desechando. Amén. Esa es una decisión. Desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habla de toda mentira, pero habla de una en particular. Esa mentira de que con que nos engañe el maligno cuando cree que yo solo puedo, cuando cree que yo tengo individualidad, cuando cree que mi esfuerzo me va a sacar adelante. Y nos olvidamos de que al venir a Cristo somos miembros, todos y cada uno somos miembros de un solo gran cuerpo, el cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Ay, si somos miembros del cuerpo, todos nos necesitamos, todos nos amamos, todos nos cubrimos, todos nos apoyamos en la gracia del Señor. No más mentira, no más vivo solo, puedo solo, me aparto, hago lo que quiero, no más. Sino ahora hay que hablar verdad, cada uno con su prójimo, con su hermano, reconociéndonos unos a otros. Versículo 26, otra tarea. Airaos, pero este airaos no es una instrucción, sino está diciendo si se produce un momento de ira. Eso está diciendo, airaos, pero cuidado. El hecho de tener un poco de ira en algún minuto, porque algo no resultó, porque algo no pasó, no le autoriza a caer en pecado. Y la forma, hermanos, de no caer en pecado es no abrir la boquita. Hay que aprender a cerrar, especialmente si está molesto. Aprenda a cerrar la boca. Es que la esposa hizo algo que no debía. Es tiempo de cerrar la boca. Porque si no va a decir cosas ofensivas. El esposo se equivoca en algo, gastó algo que no debía, tomó una decisión y la esposa sabe que va a tener consecuencias. Hermana, es el tiempo de cerrar la boca. El niño hizo una cosa terrible, rompió algo pasó. No es tiempo de disciplinar, claramente. No es tiempo de querer corregir, ni es tiempo de, ni siquiera de llamarle atención. Porque si actúa con ira, entonces no va a haber disciplina, no va a haber formación, no va a haber manifestación de amor. Va a haber un desahogo de la ira y eso hace daño. Entonces, airaos, sí, pero no peque. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso está unido. Si yo mantengo la diferencia, si mantengo el enojo, si la ira gobierna mi alma, entonces se prolongan las horas, se prolongan los días, y mientras más tiempo estoy distanciado del hermano, de la hermana, de la esposa, del esposo, tengo alguna dificultad con el hijo o con un amado hermano de la congregación, y eso lo mantengo. Y el sol se pone una y otra vez, el maligno utilizará esa oportunidad. Y él hará aquello para lo cual está en la tierra. Él no vino, dice el Señor Jesucristo, sino para hurtar, matar y destruir. No demos lugar al diablo, hermanos. Verso 28, el que hurtaba de diversas maneras. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Pero trabaje con entendimiento, mente renovada. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaja no egoístamente, no para él, no para acumular riqueza, que son momentáneas, sino que trabaja para tener que compartir y colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Mire el 29, hermanos.
Vamos a leer solo hasta aquí, por causa del tiempo, pero en el 29, ninguna palabra corrompida, aleluya, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Parta por la frase final. Usted sabe que la gracia de Dios es Cristo. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. ¿Recuerda? Muy bien. Entonces, para dar gracia a los oyentes es compartir lo de Cristo, la vida de Cristo, la palabra del Señor. Es compartir una palabra de edificación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la instrucción? Mire, ninguna palabra que no sea de edificación, ahí está. Ninguna palabra que no ayude, que no apoye, que no estimule, que no bendiga al hermano, ninguna otra palabra debe salir de nuestra boca, hermano. No, aquí fue un comentario nomás, yo no tenía mala intención. El Señor no anda preocupado de sus intenciones ni de las mías. Él juzga la palabra que sale de nuestra boca. No lo olvide, por favor. No lo olvide, por favor. Pero hay un segundo ejemplo que yo quisiera brevemente mostrarles. Entiendo que se me acaba el tiempo. Pero, por favor, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, hermanos. Hechos capítulo 11. Mire, por favor, a partir del verso 19. Hay un texto, hay un versículo que nos va a importar dejarlo allí en su corazón. Hay uno, pero necesito que lo leamos juntos. Hay 4, 5, 6 versículos que leer, pero es con la intención de que usted tenga un respaldo, un mejor entendimiento y juntos podamos tomar compromiso este día y decirle: Señor, yo quiero ser de la manera que tú quieres que yo sea, la manera para la cual tú me llamaste. Ese es el punto. Por favor, Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, usted recuerda al jovencito que mataron a pedrada, ¿no? Entonces la iglesia fue perseguida, ¿no? Y todos fueron esparcidos. Pero dice que todos estos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, aleluya, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Que es tan precioso, pues, hermano. Tenían acuerdo de que no podían ni debían hablarle nada a nadie. No podían anunciar el evangelio a otro. Solo asegurarse de que eran judíos para hablarles a ellos del Señor. Pero estos varones de Chipre y de Cirene, entonces entraron en Antioquía y lo primero que hicieron, empezaron a hablar a los griegos, ¿no? A los que no eran judíos, y anunciando el evangelio del Señor. Verso 21, esto es lo que necesitamos entender. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos. O sea, si el Señor comisiona, yo creo haber dicho algunos de estos días anteriores, que cuando el Señor dice: en mi nombre echarán fuera demonios, Él lo dice en dos situaciones. Primero, hay dos elementos allí. Primero, que debe ser usado correctamente el nombre de Cristo el Señor. Primera cosa. Pero lo segundo es que para que se cumpla todo lo que el Señor ofrece allí, debe hacerse siempre bajo comisión. El hermano debe estar en obediencia, saber que está bajo gobierno de Cristo el Señor. Mire, todo esto que fueron esparcidos llevaban un acuerdo, iban calladitos, tranquilitos, así, no avanzando nomás. Y si encontraban un judío, le saludaban y decían: oye, no te olvides que el Señor murió por nosotros, y listo, y calladito, y seguían. No, pero aparecieron estos varones de Chipre, de Cirene, y ellos no tenían limitación. Bueno, no necesito decir que estaban llenos del Espíritu del Señor. Y predicaron y hablaron a los gentiles, a los griegos, les hablaron del Señor. ¿Y qué hace el Señor en ese caso?
Verso 21. Y la mano del Señor, aleluya, estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de esta cosa a oído de la iglesia que estaba allá en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25-26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, conocido nuestro, ¿cierto? Y hallándole le trajo a Antioquía. 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Enseñaron. Hemos hablado de esta enorme responsabilidad de los ministros del Señor. No puede un ministro dedicarse solo a tener reuniones bonitas para que lo pasemos bien. El mandamiento es hacer discípulos a todas las naciones. Bien. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Mire, atienda por favor, porque esto lo vamos a dejar en el corazón. Hasta mañana, me imagino. Y a los discípulos, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía. ¿Sabe por qué se les llamó cristianos? ¿Qué cree usted que vieron en estos discípulos en Antioquía? ¿Qué cree que vieron ellos? Perdón, ¿a quién cree usted que vieron? La forma de hablar de estos discípulos, ¿cómo cree usted que eran? ¿Parecida a quién? La forma de manifestarse, de relacionarse, el amor que mostraron con la gente necesitada, con la gente hambrienta de salvación. ¿A quién se parecían? ¿A quién veían la gente allí? Entonces ellos dijeron: estos son Cristos chicos. Son Cristos pequeños, son cristianos, seguidores, aleluya, seguidores, imitadores. Mantienen las formas del Cristo del cual hemos oído. En Antioquía se les llamó cristianos. ¿Qué les había dicho el Señor a estos discípulos antes? A esto, bueno, y a los otros. Pero ¿qué había dicho el Señor a los discípulos antes? Ustedes son la luz del mundo. Y la luz del mundo no se puede ocultar debajo de un cajón, sino que mostrar, alumbrar a los que están en casa. ¿Qué les había dicho? Ustedes son la sal de la tierra. La palabra que ustedes tienen es una palabra que debe proyectar vida. Como la sal permite que las cosas no se destruyan, sino se mantengan bien. La palabra de ustedes debe ser una palabra sazonada con sal. Lo que tienen que cuidar es que la sal no se desvanezca, porque va a perder el sentido y va a terminar siendo pisoteada. Amados hermanos, quiero exhortarles a que reconozcamos que usted y yo somos cristianos hoy, pero no cristianos de profesión, no cristianos de religión, no cristianos porque suena bonito ser cristiano. Hay mucha gente que se autocalifica de cristiano, hermanos. Si nosotros vamos a decir que somos cristianos, en el nombre del Señor le ruego, seamos cristianos como estos que fueron a Antioquía y que allí permanecieron y que demostraron, que dieron señales y muestras de que su vida era una vida nueva, porque ellos entendían que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar, deben desaparecer. He aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Y cuando decimos todas, son todas, hermanos. La relación en la casa, la comunión entre esposa y esposo, el rol que cada uno debe cumplir por mandamiento del Señor, debe ser una clara señal de que somos nueva criatura, de que somos cristianos. La relación de los padres con los hijos, el tiempo que les asignamos y la palabra que compartimos con ellos todos los días, todos los días. Hermanos, la actitud de nuestro corazón frente a la palabra del Señor
Fui tan hermosamente afectado estos días. Me enviaron una pequeña grabación, no sé si era un minuto, una cosa muy, muy breve, pero de una niña nuestra, una niña de la iglesia, gracias al Señor. Tiene, entiendo, entre 13 y 4 años. Y ella estaba con un libro de ella, creo yo, un libro de estos bonitos, me da la idea. Y estaba con la Biblia abierta, con el libro abierto así, y estaba hablando fuerte. Y decía, el Señor nos manda que obedezcamos y hermanos tenemos que obedecer porque el Señor quiere que obedezcamos. Una claridad de la pequeña. Hermanos, ¿estás en Cristo? Si alguno está en Cristo, debe ser nueva criatura. Que se note que las cosas viejas ya pasaron y que en Cristo son todas hechas nuevas. Oremos al Señor, pidamos su ayuda. Y si puedes asumir compromiso y decirle, Señor, quiero enfrentar esta batalla para lograr la victoria. Quiero que trabajes con mi mente, le ruego, lo pida, hermano. Dígale, Señor, trabaja con mi mente, dame una mente renovada, Señor. No quiero volver a Egipto, quiero alcanzar la tierra que nos has prometido en la casa del Padre. Bendito Señor y Dios. Alabado, alabado es su nombre. Señor, bendíganos, ayúdenos. Trabaje con nuestras almas. Padre, renueve nuestras mentes, Señor. Que el Espíritu Santo tome gobierno, Señor, de nuestra alma. De manera, Señor, que entendamos que el gran sacrificio de Cristo fue para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos, con una forma de vida nueva, pero también con una esperanza nueva, con una visión de futuro nueva. Ayúdenos, Señor, por misericordia. Bendiga su casa, reciba a sus hijos, reciba, Señor, el clamor de su pueblo. Y por misericordia responda a aquellos que están rogando ayuda, bendición, dirección. Que su Espíritu Santo sea nuevamente derramado sobre aquellas vidas y se inicie un nuevo vivir en Cristo, su amado Hijo, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos.